El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero de 26 años, partió de un puerto en Rusia con destino a Gibraltar, cargado con 77.000 toneladas de petróleo crudo. Para muchos, era solo otro barco en la vasta flota de petroleros que cruzaban las aguas del Atlántico. Pero ese día, el destino de toda la costa europea estaba a punto de ser trazado. El Prestige no era un barco cualquiera, ya mostraba señales de desgaste, con un casco que, desde hacía algún tiempo, había presentado pequeñas grietas. La tripulación, consciente de los riesgos, alertaba constantemente sobre los problemas en el casco. Pero, con prisa por cumplir el cronograma, las autoridades no prestaron la debida atención. Con el mar agitado y el viento cortante, el Prestige se adentró en las aguas del Atlántico Norte, un escenario cada vez más hostil. Las condiciones eran peligrosas, con una combinación de vientos fuertes y un mar agitado, como si el océano presagiara lo que vendría. A pesar de ello, el barco siguió su rumbo, ignorando las señales de que algo estaba mal. Mientras tanto, en la cubierta, la tripulación sentía la tensión aumentar. Sabían que se dirigían hacia una tormenta inminente y, en silencio, se preguntaban: ¿sería este el último día del Prestige? Con el peso del petróleo a bordo, el barco era una bomba de relojería a punto de explotar, y ni siquiera aquellos que comandaban su trayectoria parecían darse cuenta de la magnitud del error que se avecinaba. Pero mientras el Prestige se alejaba cada vez más de la costa, su situación empeoraba. La falla en el casco comenzaba a comprometer la seguridad del barco, pero lo peor aún estaba por llegar. A medida que el Prestige avanzaba hacia aguas internacionales, la situación a bordo comenzaba a deteriorarse rápidamente. La tripulación, que ya estaba alerta al desgaste del barco, ahora enfrentaba una realidad cada vez más alarmante. El casco del petrolero, ya debilitado, empezó a liberar pequeñas cantidades de petróleo en las aguas heladas del Atlántico. Pero lo más grave no era el derrame inicial, sino el hecho de que las autoridades, más centradas en la conveniencia de mantener el cronograma que en la seguridad, decidieron que el barco debía continuar su ruta. En lugar de ser orientado a regresar al puerto más cercano, donde podrían investigar y reparar los daños, el Prestige fue forzado a seguir adelante, hacia lo desconocido. Un error de cálculo estratégico que, como todos los errores, parecía pequeño a primera vista. Es solo una fuga inicial, pensaron las autoridades. No hay razón para interrumpir el viaje. Pero, con la decisión tomada, el petrolero fue empujado hacia la tormenta. Por más que intentaran mitigar el riesgo, el petróleo continuaba derramándose. Las tormentas del Atlántico comenzaron a intensificarse y la fragilidad del casco se hacía cada vez más evidente. El Prestige estaba a merced de los elementos, y mientras el mar se agitaba violentamente, la falla estructural en el barco se ampliaba, convirtiendo el derrame de petróleo en una amenaza cada vez mayor. En la cabina de mando, los oficiales trataban de mantener la calma, pero a cada minuto que pasaba, la situación se volvía más insostenible. Sabían que la decisión que habían tomado estaba a punto de tener consecuencias catastróficas, pero ya no había tiempo para dar marcha atrás. El error estaba hecho, y el mar comenzaba a cobrar su precio. Mientras el barco avanzaba cada vez más hacia aguas desconocidas, el petróleo seguía derramándose, pero nadie parecía tener una solución real para detener el desastre que ya estaba en marcha. La tormenta que azotaba al Prestige era feroz. El viento cortante y las olas gigantescas no daban tregua. El barco, ya debilitado por la falla en el casco, se balanceaba violentamente. Cada ondulación parecía una amenaza inminente de destrucción. La tripulación, exhausta y preocupada, sabía que lo peor estaba por venir, pero, en medio del caos, la sensación de impotencia parecía aún más aterradora. El Prestige había sido diseñado para soportar mares agitados, pero lo que ocurría allí estaba más allá de cualquier expectativa. El casco, que ya presentaba grietas, comenzaba a fragmentarse aún más, y el derrame de petróleo, que antes era un problema localizado, ahora se extendía como una mancha creciente. El líquido negro se deslizaba hacia el mar, mezclándose con las aguas turbulentas, mientras el barco, cada vez más frágil, luchaba contra las fuerzas de la naturaleza.
con el viento soplando a 120 kilómetros por hora y las olas alcanzando hasta 12 metros de altura, la situación se volvió insostenible. El Prestige comenzó a perder estabilidad. Las grietas en el casco se agrandaron, y pronto, el barco ya no estaba bajo control. Las bombas intentaban a toda costa minimizar el derrame, pero nada parecía funcionar. El pánico comenzó a extenderse entre la tripulación, mientras la realidad del desastre inminente se volvía inevitable. En un último esfuerzo para evitar el colapso total, el capitán y su equipo hicieron un intento desesperado de enviar una solicitud de ayuda. Pero, al mismo tiempo, las autoridades no estaban dispuestas a enviar una respuesta adecuada. El Prestige seguía su camino hacia lo desconocido, sin apoyo y sin soluciones. El viaje, que antes parecía una operación simple, ahora estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Fue entonces, en el apogeo de la tormenta, cuando ocurrió lo peor. El Prestige no resistió la presión. El casco se partió por la mitad y el barco se dividió en dos pedazos. El petróleo, ahora liberado sin control, inundó el mar. Mientras las partes del barco flotaban, una capa espesa de petróleo comenzó a esparcirse por el océano, dejando un rastro de destrucción. El mar, que había sido la ruta de la esperanza, ahora estaba marcado por la tragedia. Lo que ocurrió a continuación fue una pesadilla ambiental. Tan pronto como el Prestige se dividió y liberó las toneladas de petróleo, comenzó a tomar forma una catástrofe ecológica sin precedentes. La mancha de petróleo se extendió rápidamente por las aguas heladas del Atlántico Norte, empujada por las corrientes marinas hacia la costa de Galicia, en España. En cuestión de días, la costa estaba cubierta por una espesa capa de petróleo negro, y las playas, que antes eran un refugio de tranquilidad, ahora eran un escenario de devastación. La fauna marina fue la primera en sufrir. Miles de aves marinas quedaron atrapadas en el petróleo, sus plumas pegadas por la sustancia viscosa, impidiéndoles volar. Las imágenes de aves muriendo o luchando por liberarse del petróleo se difundieron por el mundo, creando un impacto inmediato. Pero la tragedia no se limitó solo a las aves. El petróleo envenenaba la vida marina en un radio cada vez mayor, ahogando peces y contaminando los ecosistemas marinos con una toxicidad que se expandía de manera silenciosa, pero devastadora. Las consecuencias económicas también fueron inmensas. La industria pesquera de Galicia, que dependía de las aguas ricas en recursos marinos, fue devastada. Las redes de pesca, antes prósperas, ahora estaban llenas de peces contaminados por el petróleo. Las autoridades locales, que ya enfrentaban desafíos para contener el derrame, se vieron obligadas a prohibir grandes áreas de pesca, afectando a miles de trabajadores y sus familias. El impacto en la economía local fue directo y cruel. Mientras tanto, científicos y activistas ambientales hacían todo lo posible para mitigar los daños. Pero los equipos de respuesta estaban en desventaja, sin recursos suficientes para combatir el derrame a una escala tan grande. Las playas fueron limpiadas manualmente, un esfuerzo heroico, pero en vano ante la magnitud del desastre. Las aguas seguían engullendo la costa, y el petróleo se infiltraba en cada rincón del ecosistema. En pocos días, el desastre ya estaba fuera de control. El mar, que antes se veía como un medio de transporte, ahora era un vasto campo de destrucción. El impacto del desastre se sintió no solo en las aguas y las playas, sino en el alma misma de Europa, que vio su naturaleza ser desgarrada por un error que podría haber sido evitado. El desastre del Prestige no fue solo una tragedia ambiental, también fue un fracaso monumental de las autoridades al no manejar la situación de manera eficaz. El barco había emitido alertas sobre problemas en el casco mucho antes del colapso final, pero las autoridades españolas, en conjunto con los gobiernos de otros países europeos, tomaron decisiones equivocadas que empeoraron la situación. El Prestige había pedido refugio en puertos cercanos, como el de La Coruña, pero fue rechazado. En cambio, se ordenó que el barco se alejara de la costa y se viera forzado a continuar su viaje hacia el mar abierto, a pesar del creciente riesgo de un desastre inminente. El capitán del Prestige y su tripulación, sintiéndose acorralados y sin alternativas, continuaron su ruta hasta el punto en el que ocurrió la tragedia. Cuando el petrolero se partió por la mitad y la carga de petróleo fue liberada en el océano, la magnitud del desastre se volvió innegable.
Pero lo que ocurrió a continuación fue igualmente alarmante. La reacción de las autoridades fue lenta y desorganizada. La responsabilidad fue inicialmente asignada a todos y a nadie a la vez. El gobierno español fue el primero en enfrentar la presión pública. Las imágenes de playas cubiertas de petróleo y la muerte de animales marinos dejaron a la población en estado de shock. Protestas y manifestaciones comenzaron a ocurrir en varias ciudades, pidiendo responsabilidades, pero las respuestas de las autoridades fueron vagas. El gobierno español fue criticado por no haber tomado medidas preventivas más estrictas y por no haber impuesto restricciones más rigurosas a la navegación de petroleros en áreas sensibles. Además, la Unión Europea también fue objeto de críticas. La falta de coordinación entre los países de la región y la ausencia de un protocolo eficaz para enfrentar emergencias ambientales de tal magnitud mostró las debilidades de los sistemas de respuesta a desastres. La UE, que debería haber liderado la acción para minimizar los daños, se dividió en cuanto a la responsabilidad, y la respuesta fue desarticulada. La presión internacional aumentó rápidamente, con países exigiendo una revisión de las normas de seguridad para petroleros y pidiendo indemnizaciones por los daños causados. El escándalo se extendió a la esfera política, y la crisis exigió cambios significativos en las leyes europeas sobre navegación y transporte de petróleo. La industria petrolera también enfrentó una avalancha de demandas judiciales, mientras que la reputación de las autoridades europeas y españolas fue severamente dañada. Pero, mientras el mundo observaba la tragedia con indignación, había algo aún más profundo que aprender. Como el error de tomar decisiones apresuradas y la negligencia al no abordar las fallas estructurales del petrolero resultaron en una crisis ambiental que afectaría a generaciones. El desastre del Prestige dejó un legado de cambio, pero también un amargo sentimiento de que muchas lecciones se habían aprendido demasiado tarde. El impacto ambiental fue devastador, pero las consecuencias también reverberaron en las políticas de seguridad marítima y en la industria del petróleo, que comenzaron a reestructurarse de manera más estricta tras la tragedia. En el campo de las leyes y regulaciones, la respuesta internacional fue urgente, pero llena de vacíos. La tragedia sacó a la luz fallos evidentes en las normas de seguridad de los petroleros y en la falta de una regulación clara para los derrames de petróleo. Tras el desastre, la Unión Europea tomó medidas más firmes, revisando sus políticas y aumentando la presión sobre las empresas de transporte marítimo de petróleo. Se propusieron nuevas legislaciones, como la exigencia de cascos dobles para los petroleros, que se hicieron obligatorios en muchos países. Sin embargo, muchos críticos señalaron que estos cambios fueron respuestas reactivas, no preventivas, y que el riesgo de nuevos desastres nunca sería eliminado mientras la industria siguiera operando con el foco primordial en el lucro. Además, la crisis del Prestige impulsó un debate más amplio sobre la industria de los combustibles fósiles y su relación con el medio ambiente. Las organizaciones ambientales comenzaron a presionar más agresivamente por fuentes de energía más limpias, mientras que gobiernos y empresas comenzaron a prestar más atención a los impactos ecológicos de la extracción y el transporte de petróleo. Aunque el accidente ocurrió en un contexto de una industria global con un enorme poder, el desastre ayudó a despertar una mayor conciencia sobre la necesidad de prácticas más responsables y seguras. Sin embargo, el costo humano y ambiental del desastre no puede ser olvidado. Miles de personas, especialmente pescadores y trabajadores de la industria pesquera, sufrieron los efectos directos del derrame. La recuperación de las playas cubiertas de petróleo duró meses, y los daños a los ecosistemas marinos siguen siendo evidentes hoy en día, con muchas especies de aves y peces aún tratando de recuperarse. El Prestige dejó un rastro que va más allá del mar, tocó las vidas de muchas familias y alteró permanentemente el ecosistema local. Por otro lado, la crisis también sirvió como un recordatorio crucial de que la negligencia y la apatía pueden tener consecuencias desastrosas e irreversibles. La gestión imprudente y la falta de acciones inmediatas para resolver los problemas en el barco antes del desastre reflejaron la tragedia que siguió. Lo que parecía ser una operación normal de transporte de petróleo se transformó en un símbolo de la fragilidad del planeta frente a la codicia humana y la falta de visión ambiental.
El legado del Prestige no puede medirse solo por el desastre que causó, sino por la forma en que despertó una conciencia global sobre la urgencia de reformar la industria del petróleo y de proteger mejor el medio ambiente. Aunque el mundo ha dado algunos pasos en la dirección correcta tras la tragedia, muchos se preguntan: ¿estamos preparados para evitar el próximo desastre?